Les damos una cordial bienvenida. Somos los esposos Isabel Botía y Humberto Díaz de Hombres y Mujeres de Futuro. Y en esta noche vamos a abordar este tema que es muy importante, que va a hacer mucho bien a todas las personas que abran su corazón para recibirlo, que hemos titulado ¿Cómo sanar recuerdos dolorosos? Pues es una dicha compartir con ustedes este momento, porque realmente la sanación de recuerdos dolorosos es un tema que a todos nos compete, es un tema que afecta al comportamiento, la actitud de muchas personas y que nos va a servir en la vida para realmente desarrollarnos como personas mucho más equilibradas cuando sabemos cómo manejar esos recuerdos dolorosos. Vamos a iniciar como siempre nuestras conferencias pidiéndole al Señor su guía, su luz, su fuerza, sobre todo en esos momentos que son un poco tenebrosos, un poco poca luz hay en nuestra vida, o momentos difíciles que vivamos, pues queremos pedirle esta noche al Señor que Él en su presencia venga a nosotros para ayudarnos, para darnos sabiduría. ¿Y qué más hacerlo con este título tan lindo, con esta parte de la escritura tan hermosa que dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Estos recuerdos dolorosos, que son como esa tormenta que estamos aquí graficando, pues, se originaron en una tormenta de esta naturaleza, pues se convierten en cargas, se convierten en situaciones que generan también agobio, cansancio. Hagamos vida a este texto que está en Mateo 11, en el verso 28, y en donde el Señor nos dice: suelten esas cargas, entréguenme todo ese dolor, entréguenme todos esos recuerdos dolorosos, y solo está esperando que realmente lo hagamos. Entonces, como dando este paso de fe, como diciéndole: sí, Señor, creemos que tú lo vas a hacer, pues vamos a abrir el corazón y a permitir que se pueda seguir adelante la vida a pesar de experiencias vividas y que han generado recuerdos dolorosos. Por eso nos abrimos el corazón en este momento, nos disponemos para el Señor y le pedimos que Él, que en su sabiduría sabe lo que necesitamos cada uno, pues que nos pueda guiarnos en esta conferencia, que pueda a ustedes permitirles escuchar con el corazón, que les permita abrirse totalmente para que podamos crecer en estos temas tan importantes para nuestra vida y de esa manera poder servir mejor y de esa manera poder ser mucho más felices. ¿Qué más queremos decir en este comienzo? Queremos decirles que vale la pena darse la oportunidad de mirar este tema, esta conferencia que nos habla precisamente de esto. Miremos primero qué son esos recuerdos dolorosos. Y podemos definirlo como huellas psicológicas que son fruto de experiencias impactantes, sobre todo traumáticas, que afectan la salud física, mental y espiritual. Es decir, que afectan todo el ser. Por eso es importante afrontarlos, mirar qué vamos a hacer con estos recuerdos dolorosos. Esos recuerdos dolorosos generalmente se generan en esas situaciones problemáticas o en momentos de crisis. Podemos tener recuerdos dolorosos por una infidelidad, por una crisis económica, por algún comportamiento difícil de una persona. Podemos tener momentos difíciles y situaciones de crisis, inclusive cambios de circunstancias que se dan y de pronto han quedado esas huellas allí, esas huellas psicológicas que van marcando. Esos recuerdos son como las nubes, así como lo graficamos acá. Algunos son un poco más suaves, menos dolorosos, otros son mucho más fuertes y algunos últimos son tormentas realmente que impactan la vida y que a veces no dejan dormir, que producen ansiedad, que producen miedo, que producen desasosiegos, que a pesar de que pase la vida, pasen los días, pasen los años, quizá van quedando allí en el subconsciente, en el inconsciente, y que a veces no sabemos qué hacer con esos recuerdos dolorosos. Estos recuerdos dolorosos también pueden ser culpas por algunas acciones que se cometieron en algún momento, errores en la vida, situaciones que hubiéramos querido que no hubieran ocurrido y que de las cuales nos arrepentimos, pero que ya no se pueden cambiar. Esa es una realidad. Entonces, esos recuerdos hacen referencia a ese tipo de experiencias que se han vivido. Los recuerdos dolorosos afectan todo el ser
ya habíamos hablado de que afecta no solamente la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Y aquí hemos querido mostrar cómo las diferentes partes del cuerpo se van afectando, porque ante la angustia, ante la desazón, ante el dolor, la rabia que pueden generar estos recuerdos dolorosos, pues se puede ir somatizando todo esto y el cuerpo se va afectando también de una manera que es difícil y que hay que atenderlo. Sí, puedes empezar a presentar, por ejemplo, sudoración en la piel, el cerebro sabe que hay algo que no está correcto y que empieza a generar también inclusive nuevas formas, dinamismos distintos, dinamismos cerebrales distintos, se afectan los músculos, las articulaciones, inclusive el sistema respiratorio. Cuando viene un momento, un recuerdo doloroso, a veces la respiración es un poco más difícil, como que hay una palpitación también en el corazón y también se puede afectar el estómago porque empiezan las úlceras, empiezan distintas cosas que son fruto de ese estrés que se presenta y se afecta pues todo el sistema reproductivo, todo el ser, porque pues el ser es uno solo. Entonces el cerebro no sabe que eso pasó hace mucho tiempo, que pasó hace 20 años o 10 años. El cerebro no sabe porque como viene nuevamente el recuerdo, cree que está ahoritica en eso mismo y entonces se produce ese desasosiego, esa ansiedad, ese desgaste emocional, ese desgaste fisiológico y se empieza a somatizar todo, empieza inclusive a veces dolor de cabeza, empiezan distintas cosas que van impactando el cuerpo, la mente y el espíritu como aquí lo estamos diciendo en esta nueva diapositiva. Y claro, hay que atender esas partes, atenderle el cuerpo, la mente y el espíritu. Como primero ser conscientes de que debemos hacer algo para que esto tome una solución. Y uno de los primeros elementos que queremos decirte en esta noche es que deja de darle vueltas al problema, porque estando en ese remolino es como seguir atrapado en esa situación. Mire, hemos hablado con personas que nos cuentan sus historias, o sea, esos recuerdos dolorosos que tienen y vuelven a vivir la situación, vuelven las lágrimas, vuelve la desazón, entonces es como si todavía estuvieran viviendo allí esa misma situación que ocurrió hace ya 20, 30, hasta 40 años. Entonces dejémonos como tocar por Dios para que sepamos que esa situación que ya no se puede cambiar, pues lo que hace es que se esté acrecentando y esté haciendo daño cada vez más y más y más, porque se revive el dolor, se acrecienta y es como si fuera un corcho que está allí dando vueltas en ese remolino. Yo recuerdo siempre lo de Víctor Frank, que este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, y cómo él dice en su libro que al principio él se dejaba afectar por todos esos recuerdos dolorosos y por todas las circunstancias tan traumáticas que vivió allí, pero que luego él empezó a ver cómo, no, esos recuerdos de lo que pasó ayer, antier, de lo que le hacen a una persona, de todas las crueldades que allí se vivieron, lo estaba afectando. Y cómo él empezó a trabajar esos recuerdos y a no darle vueltas al problema, como acá se dice, sino a empezar a vivir de otra manera, a trabajar distinto, y ya veremos cómo ir solucionando este aspecto y cómo él salió liberado de una manera increíble, a pesar de que pasó por los peores momentos allí en los campos de concentración nazi. Y esto se grafica muy bien en una historia que narra Víctor Frank, cómo después de 20 años de haber salido del campo de concentración, en una reunión en la que se encontraban personas que habían estado viviendo esa misma experiencia, no sé, citaban una reunión en cada año, cada tiempo, y allí se encuentra con un hombre que fue compañero de él en el campo de concentración. Y cuando lo saluda, ya ve la cara que tenía este hombre, una cara dura, una cara de tristeza, y él le pregunta, ¿cómo estás? Y él le dice, no, pues con ese dolor, con esta rabia, todo lo que nos hicieron, todas las injusticias que cometieron, las personas que mataron, cómo nos trataron. Y Víctor Frank le dice, qué pesar, todavía estás allá. O sea, en su mente estaba la cárcel, en su mente estaba el campo de concentración y seguía dándole vueltas a ese recuerdo y estaba en el remolino que lo estaba hundiendo. Vivamos lo que nos invita a vivir este texto de Romanos 12:2, que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que le es perfecto. O sea, que pidamos que Dios nos ayude, pidamos que el Espíritu Santo cope toda nuestra mente, nuestro ser, y que de esta forma se cambie la manera de pensar. Recuerda, si revives ese recuerdo y si lo revives con todo ese dolor, es como si todavía estuvieras viviendo allí lo que ocurrió hace ya tanto y tanto tiempo. Por eso es importante salir de este remolino. Y para eso es esta conferencia, para mirar qué hacer. Tú puedes empezar como haciendo conciencia de cuáles recuerdos dolorosos tengo, cuáles tengo allí, cuáles pasan por mi mente día a día. Y puedes empezar haciendo un inventario de esos recuerdos dolorosos, escribiéndolos. Escribiendo, bueno, recuerdo cuando hubo esta infidelidad, recuerdo cuando alguien me traicionó, recuerdo cuando tal cosa, y escribe recuerdos dolorosos inclusive de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, de hoy, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Y luego también al frente de cada recuerdo doloroso puedes ir escribiendo, identificando qué reacciones tienes ante esos recuerdos. Entonces vas a mirar, no, pues este recuerdo ya no es doloroso quizá, o en este recuerdo yo transformo mi rostro, en este recuerdo me dan ganas de llorar, en este otro como que aquí casi no puedo respirar, como que hay algo en mi ser que no me deja como avanzar. Otro recuerdo quizá es tan fuerte en ti que te produce una ansiedad y una angustia, un desasosiego que hasta tu cuerpo, tu mente, tus manos se van convirtiendo de una manera distinta, ya no flexible, sino como que inclusive las cierras un poco. Entonces puedes tú ir mirando y evaluando como qué es lo que te va quitando la paz y de qué es lo que recuerdas, qué evocas de tu infancia o de tu ser actualmente o con tu relación, la relación con tu esposo, en fin. Vas a dar una mirada general y qué reacciones hay. Porque todo esto tenemos que entregarlo y tenemos que trabajarlo. Pero con nuestras propias fuerzas, solo con nuestro deseo, no se va a lograr. Necesitamos que el Espíritu Santo realmente actúe, que el Espíritu Santo realmente pues, cope todo esto, llene los vacíos, tome esos recuerdos dolorosos y los saque, digamos, de nuestra mente, y en ese vacío que queda en la mente, pues que quede más es la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Entonces decimos sujetar los pensamientos y sentimientos al Espíritu Santo. Entonces no es suficiente solamente desde lo psicológico, solamente desde lo emocional, hacer la lista, entregarlo y saber que ya todo está. No, a veces pasamos años diciendo cómo cambio estos pensamientos, cómo rechazo estos pensamientos dolorosos y pasamos años y no lo logramos. Pero cuando nos integramos en el ser del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que es la parte espiritual nuestra, pues entonces ahí hay una fuerza nueva que va a impregnarnos por dentro y que va a ayudarnos a sacar, a retirar, a quitar, anular a veces esos pensamientos o por lo menos a direccionarlos de una manera que no nos haga tanto daño. Y por eso nosotros ahorita en este planteamiento hablamos muy claro que el Espíritu, la fuerza de Dios en nosotros, la fuerza del Espíritu, claro, que impacta nuestra inteligencia, nuestra voluntad, ayudará a que esas emociones, a que esas huellas psicológicas que quedan, pues no produzcan ya ese dolor, sino que se sanen esas heridas profundas y esos pensamientos dolorosos, esos sentimientos dolorosos, esos recuerdos que a veces nos aprietan, nos oprimen aquí el corazón, el alma y nos oprimen en todo nuestro ser. Entonces es importante entregar esos sentimientos por escrito. Es muy importante hacerlo. Es muy importante porque allí involucras el cuerpo, lo emocional, lo espiritual, todo. En una hoja blanca, en una hoja, escribir, primero pedir Espíritu Santo, es lo primero que es, pedir la fuerza, el poder y la sabiduría del Espíritu. Señor, yo no estoy solo, yo soy parte integral, estoy formado por el cuerpo, el alma y el espíritu, así que te pido que nos ayudes en este momento a verificar qué sentimientos hay, qué pensamientos, qué recuerdos, y vas a escribir todo lo que venga a tu mente en este momento respecto a esos recuerdos dolorosos y de acuerdo a los sentimientos que tú vas experimentando. Sí, perdón, una pequeña pausa. Algunas personas están diciendo
que no están escuchando, que solo ven las diapositivas. A nosotros aquí nos aparece el sistema, nos muestra cómo estamos saliendo y aparece que estamos saliendo bien, digamos que el sonido se está generando. Hay que verificar, como ya entre ustedes, como compañeros de aula, se están ayudando hay que verificar si el botoncito que hay en la parte de abajo, al pie donde aparece como un parlante, faltaría subirle el volumen como al parlante tuyo, ¿sí? Para que puedas comenzar a escuchar bien. Ya algunas personas han reportado que ya están escuchando, que todo está bien, entonces qué bueno. Y mira, me parece bonito esto, que entre los compañeros de aula claro, comienzan a ayudarse ahí a través del chat, diciéndole, mira, verifica esto, mire la parte de abajo, decía eso, ya está bien, ok, dice Fabio, qué bien. Qué bien, qué eso bien. me parece una cosa buena. Entonces, bien. Continuemos, ya hablamos de entregar esos sentimientos por escrito, es una herramienta que la enseñamos y la recordamos muy frecuentemente porque realmente es muy eficaz y lo puedes hacer varias veces, cada vez que puedas, que en cualquier momento lo vuelves a hacer y esto es muy eficaz la herramienta, ¿sí? Sí, este es un ejercicio que lo puedes hacer todos los días, cada tercer día, un tiempo, luego lo dejas y luego lo continúas, pero lo importante es que allí escribas estas tres cosas. La tristeza, ¿no? La tristeza que te genera ese sentimiento doloroso, la ira, la rabia que te genera y el miedo que te genera. Entonces, a veces pongo el ejemplo de la infidelidad, que es también un tema que trabajamos bastante. Entonces, ¿qué me genera? Yo recuerdo ese momento donde descubrí que mi esposa o mi esposo fueron infieles y me dolió el corazón y sentí tanta tristeza. Entonces, entrego a ti, Jesús. Siempre se entrega a Jesús, al Padre, al Hijo, siempre se entrega a la persona divina que puede ayudar. Es decir, generalmente se entrega a Jesús o al Padre Santo o al Espíritu Santo, le entregas. Señor Jesús o Padre Santo, entrego este recuerdo que me está invadiendo, que me hace experimentar dolor en mi corazón, mucho dolor en mi corazón o poco dolor, o me hace experimentar una rabia tremenda, una injusticia tal. Entonces vas a trabajar las tristezas, los miedos y las rabias, y lo vas a entregar aquí, lo entregas por escrito, así, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, y luego ya al finalizar, gracias Señor por esto, y luego como en una oración vas rompiendo el papelito y lo depositas pues en la basura. Es como sacando de ti todos esos pensamientos, sentimientos que te generan esos recuerdos dolorosos y entregándoselos a Él, que será quien puede hacer una transformación real desde lo psicológico y desde todo el entorno de la persona. Otra herramienta muy eficaz es direccionar los pensamientos hacia cosas agradables. Antes de esto, digamos, para poderlo aplicar bien esta técnica, sería muy bueno que tú hicieras una lista de qué recuerdos o qué pensamientos son agradables para ti. Que sea un recuerdo que te arranque una sonrisa, que te cambie el ánimo. Entonces ya como que identificas algunos de estos recuerdos bonitos y los tienes allí como de reserva. Yo me imagino que los tienes por acá, por ejemplo, en un bolsillo y ahí está ese recuerdo ahí ya guardadito. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el recuerdo desagradable? Que tú vas a recordar que tienes como un banco o una reserva de recuerdos agradables para que de una vez trates de hacer el cambio. La figura que podemos aquí explicar es como si tú tuvieras en la sala de tu casa un mueble que está mal acomodado, que está mal. Llegas tú, abres la puerta de tu casa, entras a la sala y de pronto ves que alguien puso un escritorio ahí en el centro de la sala. No es el lugar, no está bien. Entonces tú dices, oye, por favor, ayúdenme a mover este mueble. Entonces llegan y mueven el mueble a su lugar correcto y allí en vez de ese escritorio, pues ponen una mesita de centro bien bonita, con un florero, con algo bien agradable. Eso más o menos es lo que se puede hacer con mover los recuerdos. O sea, es enfocar el pensamiento hacia recuerdos agradables y recordar también que tienes fortalezas.
Entonces viene a tu mente ese recuerdo de esa experiencia que fue dolorosa, que fue fea, que te hablaron mal, que te gritaron, que a lo mejor te ultrajaron. Y entonces tú dices, no, en vez de ese recuerdo voy a traer el momento en el que fue tan rico, que estuvimos en la playa con la familia, que jugábamos, que fue tan agradable, que nos reímos, bueno, y ahí ya cambia la situación, ¿no? Sí, siempre tendrás que dialogar con el Espíritu Santo para que Él te ayude a poner esos recuerdos. Si estás con ese mismo momento que te digo de infidelidad, por ejemplo, entonces estarás recordando también que esa misma persona ha hecho muchas cosas lindas por los hijos, que no solamente está el momento donde hizo algo mal, donde pues se le fue la luz, ¿cierto? Y en realidad hizo algo tan injusto como es la infidelidad, sino que también tú puedes ir recordando de esa misma persona que ha sido un buen padre por 25 años, que ha sido una persona también recta en muchas cosas, que ha tenido momentos bonitos, y entonces allí asocias psicológicamente y espiritualmente ese momento. Entonces tú mismo tienes que, con tu inteligencia y tu voluntad y con la ayuda del Espíritu, entonces mover el mueble, mover ese escritorio, es decir, mover ese recuerdo que se está dando allí, y también puedes hacerlo con la parte física, es decir, el cuerpo tiene que estar implicado también. Si yo ahorita estoy aquí toda triste por aquel recuerdo doloroso, pues tengo que hacer conciencia que estoy aquí muerta, que no me quiero mover, que quiero casi acostarme a dormir. Entonces yo puedo levantarme, tomar una decisión, levantarme también y decir, oye, no he llamado a mi madre, voy a llamar a mi madre para ver cómo está, cómo siguió, etcétera. Es decir, que tienes que asociar también los pensamientos con los sentimientos y tomar acción específica también para no dejarte manipular por los sentimientos solamente, sino que tú tienes toda la capacidad y el poder que Dios te da para manejar esos sentimientos y para que tú tengas un señorío sobre las emociones y los pensamientos. Entonces, es una forma también de trabajar con los recuerdos dolorosos que también se pueden dar. Un recurso fundamental siempre lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Y traemos este texto de Filipenses 4, del 4 al 9, porque tiene mucho que ver con lo que estábamos mencionando en el texto anterior. El texto comienza diciendo, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando uno se alegra es porque viene un motivo que me arranca una sonrisa. Entonces aquí el Señor en este texto que nos da a través de la Escritura en la carta a los Filipenses, pues nos está diciendo que busquemos esos recursos que nos traen alegría, que también recordemos que en nuestra vida han habido momentos que nos han arrancado sonrisas y que hemos conocido personas bondadosas, que las aflicciones las hemos podido superar. Bueno, podríamos aquí dedicar todo un texto inmenso, toda una reflexión a esta primera parte, y ahora viene la segunda parte de este Filipenses 4:4. Sí, ese es precisamente confirmando lo que hemos dicho. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto. Piensen en lo recto, en lo puro, en lo agradable, ¿sí? En la buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. Piensen en todo lo que significa la naturaleza, la alabanza, es decir, en cosas, pensamientos positivos también que hay en la vida. No nos quedemos anclados solamente en lo negativo, sino también sobrepasar y trascender. Y sigan practicando lo que les enseña y todas las instrucciones que le di, etcétera, allí. Y de esa manera lograremos una paz que sobrepasa todos los pensamientos o todos los sentimientos. Hemos querido traer este texto de la Escritura para que ustedes recuerden siempre que allí está la sabiduría en la Sagrada Escritura y que se puede tener en cualquier momento, en cualquier instante. Cuando vengan los recuerdos dolorosos, que puedas tú sacar la Escritura y permitir que el Señor te hable a través de ella. O sea que todo esto pues es un conjunto de herramientas que te van a ayudar a poder sanar y superar esos recuerdos dolorosos.
Perfecto. Entonces, fíjate que cómo toda esta parte espiritual es la que va envolviendo toda la parte psicológica, la parte emocional para poder realmente superarlos, ¿cierto? Y entregarlos sobre todo y convertirlos en otra nueva creación, en otro recuerdo distinto. Es importante este concepto de anclar, asociando recursos internos. Es decir, todo lo que necesitas para superar tus recuerdos dolorosos está dentro de ti. Por eso es importante, lo hemos repetido en la conferencia, sacar esa lista de recuerdos agradables de muchas maneras. Recuerdo el día que gané ese campeonato de básquetbol cuando estaba de 18 años, ¿cierto? Y vivir y experimentar en tu ser. Oye, qué bueno fue, qué rico. Mira, ay, qué sentí, ¿no? Qué valentía sentí. Pues bueno, es la misma valentía que tienes por dentro para superar otros recuerdos. Entonces, cuando tú asocias a través del Espíritu Santo esos recuerdos que tienes allí dentro, los vas asociando, quiere decir que los vas cambiando, los vas transformando. Y entonces no vas a dejar que el recuerdo te llene de la rabia y del dolor y de todo, sino que vas entregando el dolor por escrito, ¿cierto? Así como lo hemos dicho, pero también vas anclando tu mente para pensar, cada vez que yo vaya a pensar en ese momento trágico que viene a mi mente, entonces voy a trasladar enseguida, asociar ese momento, por eso se llama un anclaje, que es como una asociación interna de esos recursos, de triunfos, de fortalezas que hay en ti, y tienes que pensar quién soy yo, cómo soy. Soy una mujer mira, también yo fui capaz de trascender en esto, ¿no es cierto?, en la empresa, donde sea, y puedo yo ir anclando y asociando esos recuerdos internos allí y voy así sobrepasando mis recuerdos dolorosos. Algo más sobre cómo funciona esto del anclaje. Cuando viene un recuerdo doloroso, inmediatamente se generan en mí algunas sensaciones, como unas respuestas a ese recuerdo, que pueden ser miedos, pueden ser inseguridades, pueden ser también rabias. Entonces, si yo estoy anclado, o sea, si he buscado en mi historia personal recuerdos que me han generado otro tipo de sentimientos, por ejemplo, un recuerdo agradable que me generó mucha alegría, o un recuerdo en el que yo superé algo que era muy difícil y me sentí como una persona segura, o sea, hubo fortaleza en ese triunfo, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto como esa figura del ancla, que cuando yo me acuerdo que yo gané esa carrera esa vez, yo me sentí una persona segura, una persona que había superado un gran reto, pues traer ese recuerdo me va también a hacer que florezca o como que brote también esa sensación que fue muy buena y que me ayudó. Entonces ese recuerdo hace que lo que yo estaba sintiendo aquí con el recuerdo doloroso, que era inseguridad, por ejemplo, al recordar que yo tuve ese momento de triunfo, viene entonces el otro que sería como el antídoto, ¿no? Que fue fortaleza, que fue una tranquilidad o que fue algo de seguridad. Por eso funciona también esa parte, ¿no? Sí, en algún momento también se pueden hasta anclar, digamos, partes del cuerpo. Por ejemplo, puedes pensar en un recuerdo doloroso, tomar tus manos, ¿cierto?, pensar en ese momento donde gané el campeonato de básquetbol, con que fue tan difícil, y puedes como apretar un poco las manos en ese momento, que es como que esa sensación casi queda sellada en tu cuerpo. Lo hacíamos con Humberto cuando tenía campeonatos de bolos. Entonces, en ese momento, él recordaba alguna cosa bien linda, bien bonita, y cuando iba ya que sentía ciertos nervios por ese campeonato, entonces él se frotaba, por ejemplo, las manos. ¿Por qué? Porque se había anclado antes con esa sensación agradable de algo anterior, de un recuerdo anterior. También se puede así. Un abrazo a veces es una sensación de anclaje. ¿Por qué? Porque siempre que, pues si me doy un abrazo así y siento esa sensación tan linda, tan sabrosa, otro día quizá vuelvo a darme un abrazo así y vuelvo a sentir. Es como cuando uno ancla con la música. Hoy estaba hablando de eso con alguien. Apenas un taxista un conductor de taxi, puso un vals de Mozart. Yo ahí mismo quedé transformada. ¿Por qué? Porque de pequeña mi papá me ancló mi mente con música de esta,
Entonces, apenas yo escucho esos valses vienenses y toda esta música instrumental tan linda, yo quedo en una paz y en una serenidad interior. Ese es el anclaje. Es decir, tomar recursos tuyos mismos o recursos que sean agradables y cómo meterlos dentro del cuerpo, meterlos dentro de ti o sacarlos de ti también para esos otros momentos que son difíciles. Entonces recordar, yo soy valiente, oye, yo he podido superar, yo he tenido unos momentos de serenidad, yo no siempre soy ansiosa, ¿no? Tengo otros momentos y así en esa mezcla interna psicológica, pues tú vas avanzando y vas a ver que lo logras porque tú tienes el señorío sobre tus pensamientos y sobre tus sentimientos a través de la fuerza del espíritu. Vamos a seguir con algunos otros elementos que puedes aplicar. Formar nuevos hábitos es el título de este segmento. Es decir, que también en tu rutina diaria comiences a implementar cosas que también te ayuden, como el ejercicio, como el estar escribiendo, como una misión, visitar a personas necesitadas. O sea, es un momento también para revisar muchos aspectos de la vida. Entonces allí también te dejamos ya este nuevo elemento, este tip que que te va a ayudar. Es importante cuando haya pensamientos ya que son demasiado repetitivos y que ya te agotan, que ya te están llevando casi a la depresión, porque recuerdan que primero empieza una ansiedad en la persona, cuando hay unos recuerdos demasiado traumáticos, entonces empieza una ansiedad, después viene una angustia, se pasa a angustia, ya no puedes dormir, ya estás sudorando, estás digamos, con mucha dificultad hasta para respirar, es decir, que estás afectada, puede pasar a depresión. Entonces, esos recuerdos también tienen que ser mirados desde la parte psicológica también, o psiquiátrica también, en unos momentos se requiere, o una consejería psicológica o consejería espiritual, y también como una integración a un grupo que te sostenga, que interceda, que ayude, que crear nuevas redes, no quedarte solo, no quedarte sola, sino que siempre estar en esos grupos de ayuda, en esas formas donde tú puedes compartir, crecer en autoestima, en seguridad y lograr que esos recuerdos también vayan siendo erradicados. Algo que también es fundamental es emprender nuevos retos. Emprender un gran proyecto, claro, especialmente un proyecto de servicio, un proyecto de ayuda a la comunidad, un proyecto de evangelización, algo que realmente te lleve a buscar grandes ideales, verdaderamente grandes ideales, que es llevar una palabra de Dios, evangelizar, todo esto. Entonces, qué bueno que también en estos tiempos busques qué proyecto en el espíritu puedes emprender. Eso hace también que tu mente comience a desarrollar otras dimensiones y que a lo mejor es el momento o la forma de salir de ese remolino del que te hablamos hace unos momentos, ¿no? Entonces, sí, en un momento de dificultad que tuve hace unos años, entonces yo dije, bueno, ¿y qué me gusta a mí hacer que no haya hecho? Un nuevo proyecto. En este caso era también para servicio para mi familia. Y para mí también, una distracción, y aprendí, dije, yo no sé hacer arreglos florales y me encantan las flores y me encantaría saberlo. Pues contraté un profesor que viniera a nuestra casa, aquí nos dio pues toda la pedagogía para hacer los arreglos florales y eso me ayudó muchísimo a que ese recuerdo doloroso que en ese momento tenía, pues fuera saliendo y fuera yo mirando otras cosas mientras el remolino pasa, pues bueno, se va emprendiendo un proyecto de servicio. Y acá es muy importante que tú pienses, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la vida? ¿Me voy a quedar atrapado porque me pasó esto o aquello? ¿O para qué soy llamado? ¿Para qué soy llamada? ¿A qué soy? Con mis talentos, mis dones, hago una lista de talentos, de los dones que Dios me ha dado y entonces hago conciencia si realmente aquella situación me va a amargar, me va a amarrar y me va a doblegar y no voy a hacer lo que Dios me pide en la historia personal y en mi vida. Entonces es importante esa conciencia para poder actuar y sobrepasar y saber que el señorío de Dios está sobre mí y que Él es capaz de darme la fuerza y sobre todo de que puedo morir a mí para hacer otra cosa, morir a mis recuerdos, morir a estas sensaciones también haciendo pues todo este proceso que hemos compartido.
Y ya para entrar en la parte final, pues recordemos que las tormentas no son eternas, o digamos que esas situaciones que te generaron tanto dolor, que inclusive fueron las que te generaron estos recuerdos dolorosos, ya pasaron. Ya después de la situación de dificultad vino la calma. Y por difícil que sea la situación, también pasará. Recuerda que muchos de esto queda en la mente, y la mente es la que revive la situación y te hace sentir que todavía estás atrapado o atrapada en ese dolor. Así que te vas a dar la oportunidad de permitir fluir con la vida. Dios es tan grande que todos los días nos da un nuevo amanecer. Sí, hay noches de tormenta, de oscuridad, y en la mañana viene ese lindo amanecer, o después de esa tremenda tormenta viene la calma. Recordemos este texto que nos habla de cómo en medio de la tormenta Jesús actúa. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos le obedecen? Está en Mateo 8, a partir del verso 23. Pues digámosle al Señor que Él, que calma las tormentas, que Él, que ayuda a desatar y a quitar y a anular y a sacar esos recuerdos dolorosos, pues Él nos ayuda en nuestra vida. No hay otra forma distinta y segura, sino solamente pidiéndole esa gracia y esa sabiduría a Él, al que calma las tormentas y al que es capaz de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso empezamos diciendo también: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y solamente en esa vida conforme al Espíritu, solamente en esa llenura que dejemos y que permitamos que el Espíritu haga en nosotros, solamente con esa fuerza de Él en nosotros, somos capaces de entregar esos recuerdos dolorosos, de morir a ellos, de sobrepasar, de asociarlos con otras cosas y de que el Señor pueda transformar nuestra vida. Todas las parejas, todas las familias, todos los hombres, todas las mujeres, hemos pasado por circunstancias de esas donde tenemos esos recuerdos dolorosos. A veces es necesario hacer el duelo con todos esos recuerdos y si han quedado por allá sepultados, el Espíritu los saca para que los veamos, para que los trabajemos y para que no hagan un desgaste tan tremendo en la parte emocional, física, espiritual, sino para que podamos ser transformados, para que nuestro rostro cambie. Los recuerdos dolorosos, mal manejados, dañan nuestro rostro, nos meten en unas situaciones tan difíciles y no dejan que la ternura que hay en ti salga. No permiten que tú avances, no permiten que tú sirvas a otro, no permiten que tú puedas desarrollar los talentos, sino que te aplacan, te oprimen, te dejan en un rincón, te dejan triste, no puedes dormir tranquilo, tranquila, y así vas por la vida. Por eso le pedimos hoy al Señor en este momento que Él mismo nos ayude a revisarnos en este punto tan importante y le damos gracias a Él porque Él nos ayuda a saber cómo hacer con nuestra vida y a darnos la fuerza para ello. Nosotros desde aquí, desde Bogotá, desde nuestra casa en Colombia, oramos por todos ustedes y nos unimos como uno solo para pedirle al Señor que en su infinita misericordia también nos mire como con esa mirada de ternura, con esa mirada de comprensión y que a través del Espíritu Santo nosotros podamos ser sanos, ser renovados e iniciar una nueva vida. Entonces en este momento, en esta unidad, pues todos como que simbólicamente nos tomamos de la mano para decirle gracias Señor por esto que hemos compartido y por este tema que pues con seguridad algo nos ha ayudado. La Fundación Hombres y Mujeres de Futuro, que hace 20 años trabaja por la familia, por la reconciliación de la familia, por hombres, mujeres, parejas, jóvenes, niños, por todos,
Los recibe aquí usted siempre en este espacio con mucho cariño para que puedan seguir trabajando, para que podamos seguir trabajando distintas conferencias, distintos temas que van a ayudar a avanzar en este crecimiento integral y que nos ayude a nosotros y a nuestras familias a ser muy felices. Y también pues darle las gracias a través de Hombres y Mujeres de Futuro, seguiremos en contacto, pueden visitar nuestras páginas web, aquí están escritas www.himdefuturo.org, o también ya tenemos al aire y estamos enriqueciendo esta página que es www.sanación personal y familiar. Bueno, ya cerramos nuestra charla. Muchas gracias a todos por su asistencia. Le damos gracias a Dios por habernos permitido tener este compartir, y a todos ustedes que permanezcan, que sean valientes, que confíen en Dios y que sobre todo sigan cumpliendo ese plan que Dios tiene para cada uno. Bueno, buena noche para todos, para sus familias, y que los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Todos los lunes habrá una conferencia diferente con diferentes expositores y con diferentes temas, así que los esperamos a todos y a sus familias para que se vayan vinculando acá a este gran proyecto de sanación personal y familiar.